También los por síntomas los también. síntomas que refiere respiratorios. Ajá. ¿Y qué relación tienen los síntomas respiratorios con el ciclo del parásito? Recuerden el ciclo ahí en la clase. Porque las larvas atraviesan la pared, sería del intestino delgado, y Exacto. bueno, de esa forma ingresan al sistema portal y ahí llegan al sistema pulmonar, sería, y generan los síntomas pulmonares. Muy bien. No, los que producen respiración. ¿Cómo? Y los alveolos llegan a los alveolos de respiración y se vuelven a... Y se traen de vuelta y sigue el ciclo. ¿Y alguna vez escucharon que se elimina el parásito por boca o por nariz? Casos raros, pero sí, hay. se puede. Claro, porque hacen incluso, todo ese... Incluso en la fase pulmonar de la parasitemia se puede hacer escrito. Claro. Exactamente. Hacen un camino errático y van en ese trayecto, van hacia nariz o hacia boca. Muy bien. Vamos. Nosotros con el grupo 6 habíamos ido como que tomarlo por el tamaño y la forma, nada más nos costaba decir esto es tal cosa. Entonces, bueno, lo primero que el paciente adolescente, 18 años, estos parásitos afectan mucho a niños y a edades jóvenes. Entonces, 18 años es una edad joven. Viene el paciente con un frasco, con un parásito de 15 centímetros de largo y nos dice que lo expulsó por la materia fecal. Es de forma cilíndrica y es, el paciente seguramente lo va a referir como un gusano, como una lombriz, tiene 15 centímetros de largo. Si es de forma cilíndrica, es un parásito que puede ser, dentro de los parásitos los tenemos planos y cilíndricos, dentro de los cilíndricos serían los nematodes. Entonces, si fue expulsado materia fecal, un nematodo intestinal. Ahora, y dentro de ello podría ser una ascariasis o una uncinariasis. Pero la uncinariasis por el Necator americano o el Ancylostoma duodenalis son de tamaño de 1 a 2 centímetros aproximadamente, sin embargo este tiene 15 centímetros. Y ahí sí ahí recién llegamos a la conclusión de la ascariasis. Además, podemos también decir que este paciente tiene síntomas abdominales, pero también tiene síntomas respiratorios, o sea, síntomas digestivos y síntomas respiratorios. Si nosotros hubiéramos tenido, sin pensar en lo que es el tamaño del parásito, pero si solamente hubiéramos tenido afectación digestiva, podríamos pensar en una oxiuriasis, pero en este caso tenemos afectación digestiva y respiratoria. Entonces podemos ya pensar en los parásitos, en los nematodes que tienen afectación digestiva y respiratoria, como justamente son la uncinaria y la ascariasis, pero por el tamaño terminamos inclinándonos hacia la ascariasis, que como decía mi compañera, a través del sistema portal llega a las vías respiratorias. Fueron descartando, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué datos del interrogatorio deben completar la historia clínica? Por lo menos enumeren 3. ¿Está la historia clínica así y ustedes necesitan algún otro dato que sea relevante para este tipo de patología? ¿Qué es lo que hablamos anteriormente? ¿Cómo encabezan la historia clínica? ¿Qué es relevante ahí para completar? Y yo acá no lo tengo. ¿Motivo de consulta, Doc? Los recursos de cloaca, agua y todo eso, vivienda, tipo de vivienda. Eso. Y acá no está el síntoma en específico, pero fiebre también se le podría preguntar. Ajá. El grupo conviviente también, cómo es la vivienda, si vive en el campo. A veces hay grupos precarios que no tienen acceso al agua potable. Muy bien. Si algún otro miembro del grupo conviviente presenta síntomas similares o anteriormente alguien ya tuvo. Muy bien. Y ahí relacionado ya viene el punto 2, que sería los diagnósticos diferenciales, que muy bien lo explicó el grupo 6. El grupo 6 era, ¿no? Sí.
Sí, doc. Bueno, entonces la aproximación diagnóstica en base a todo el relato que hicieron ustedes, quedamos entonces con Yes. Ascariasis. ascariasis. ¿Es pertinente pedir estudios complementarios en este caso en particular? No, doc. Sí, Doc. Si sabe Sí. identificar el parásito, yo creo que No, no. no para identificar el parásito, sino para tener un enfoque más global del paciente, como un hemograma y otros estudios como para evaluar el estado general, digamos. Ya que, Entonces, no tenemos datos desde cuándo empezó tampoco la parasitosis, eso estaría bueno indagar con el paciente y bueno, y los estudios para ver cuánto daño pudo haber generado esta parasitosis en él. hay dos opiniones. Entonces hay uno que dicen que no hace falta porque ya tengo el parásito, tengo el diagnóstico, y otros que dicen que hay que hacer estudios para evaluarlo en forma global al paciente. Yo ahí tengo que evaluar costo-beneficio. Y de acuerdo a eso sería mi conducta. En realidad, para realizar el diagnóstico no sería necesario, pero porque la clínica es sugerente, está el parásito. Eso. O sea que yo con esto puedo tomar una conducta antes de pedir el estudio. Sí, doctor. Sí, Doc, yo a eso me refería, o sea, no para diagnóstico, porque para mí todo esto ya es suficiente, sino para evaluarlo al paciente nomás, para no sé, Y ahí Para dice evaluar que él el no, grado de afectación. claro, notó una disminución de peso, dice. Entonces habría que ver eso también, porque un chico joven por ahí nota una disminución de peso que puede tener relación con esto o con otra cosa. El doctor, en la disminución de peso, creo que tenía una antigüedad de 3 meses. Sí, En ese caso, esto podría pasar a ser un caso agudo, que parecería un caso agudo, a ser un crónico, un poco larvado, que ya siempre una mala absorción. sí, espera que no sé por qué te escucho como, Mejor. a ver, ¿vos decís que puede ser un caso agudo? No, suena un caso agudo, pero por la cantidad de tiempo con la pérdida de peso, quizás ya Claro. estaba desde hace rato y sea un crónico larvado nada más. Exactamente, Que tenga un sí. síndrome de malnutrición. De mala. A veces las parasitosis dan síntomas inespecíficos, entonces el paciente no toma importancia. A mí me parece que es porque encontró el parásito, el paciente consulta. Claro, sí, exactamente. Podría ser una ascariasis crónica. Puede ser una ascariasis crónica con disminución de peso y con síntomas que por ahí él relacionó la tos, el broncoespasmo con algo respiratorio, no consultó, le pasó así nomás y se puede producir en forma crónica la patología. Vamos al siguiente. En caso de que llegaran a pedir, hacen el costo-beneficio y puedo pedirle al paciente, tengo acceso a otro centro de salud que tenga laboratorio, todo eso es importante que ustedes lo tomen al paciente en todo su contexto, si lo puede hacer, si no lo puede hacer o a dónde puede recurrir, porque la mayoría de estos pacientes no tienen obra social. ¿Qué estudio complementario le parece más adecuado? Hemograma completo, hepatograma. Se puede hacer no sé si se puede pedir un copro cultivo, un copro parasitológico. Un ionograma también. Orina, ionograma, urea, creatinina. Si es que tiene la posibilidad de realizarse todo eso, porque hay algunos que le aceptan solo un laboratorio, qué sé yo, hemograma completo y glucemia, pero si le pedí hepatograma ya te dicen, como no tienen obra social, le dicen, no, te hacemos este nomás. ¿Puede ser? Así lo hace. ¿Usted considera que este paciente puede ser necesario en esta instancia un hepatograma y el ácido base? En el El ácido hipotético base, caso no. de que el nematode se llegue a alojar en el hígado, porque justamente como dijimos, la capacidad que tiene de atravesar el sistema portal y puede quedar en alguno de los vasos
de la segmentación del hígado y producir afectación hepática. Si presenta algún síntoma relacionado con el hígado, entonces quizás sería factible solicitar para su evaluación un hepatograma. Por lo tanto, sería más simple el pedido de estudio. Sí, ¿Se lo pueden nombrar? ¿El reiki de tórax se puede pedir, doctora? Sí, se puede pedir. Porque ahí vamos a tener un síndrome de condensación. ¿Cómo harían el pedido? Yo quiero que como acá no podemos describirlo directamente, quiero que alguien se tome el trabajo y me diga cómo hacen un pedido de un estudio. Nombre y apellido, DNI, Sí. si es que tiene obra social o no tiene, se le pone ahí. Y ahí se pone el solicito laboratorio de hepatograma completo. No, enumerame por orden. ¿Y qué primero? Hemograma, sí. Glucemia, hepatograma, ionograma, si es que se le puede pedir, creatinina, copro, parasitológico, orina completa, fecha, diagnóstico, parasitosis, fecha y la sello del médico. ¿Está bien? Bueno, le haríamos un poquito más de orden. Hemograma, si yo tengo un parásito que está actuando a través de la mucosa y está expoliando nutrientes, ¿qué pido también aparte del hemograma? Hematocrito. Sí, hematocrito, sí. Hematocrito, eritrosedimentación, de ahí pasamos a la glucemia, de ahí vamos al riñón, uremia, creatinina, si es necesario, como dijo el compañero, un hepatograma, ácido base en este caso no sería, y orina completa. Ahí estaríamos enfocando a lo más sencillo, digamos, excepto que el paciente venga ya con otras complicaciones, pero en este caso sería así. Y el copro parasitológico seriado sería lo último. Diagnóstico, parasitosis, y bueno, como dijo el compañero, la fecha. ¿Estamos ahí? ¿Están de acuerdo? Yo. Bueno. Una consulta. Sí. Cuando indicamos el copro parasitológico seriado, tipo, ¿se pone así tal cual en el mismo papel de pedido del hemograma y eso? Sí, se lo pone ahí, ¿no? Ok. Y si es un niño, se le agrega también al copro parasitológico un test de Graham, que después me van a decir qué es el test de Graham. Ok. Graham con las... ¿Cómo es? A ver. De Graham es con una cinta adhesiva en el margen. Y una cinta adhesiva que se coloca en la cuando parte se levanta. En el periano. Claro. La mañana, sobre todo porque se expulsa la noche. Sí. Bueno. Exactamente, porque ahí se pueden encontrar los huevos del Oxiurus. O si no, directamente con un hisopo que se le pasa o un hisopo o una gasa. Eso sí que es cepillado, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de tratamiento indicarían en este caso? Un tratamiento con mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Cuando termine el tratamiento por 3 días, repetirlo nuevamente a los 14 días. Por el ciclo del Ascaris. Que hay momentos, no recuerdo muy bien el ciclo, pero digamos, hay una parte en la que el medicamento lo va a eliminar, pero otro estadio del parásito en el que el medicamento no lo está eliminando. Entonces, hacemos esa pausa de 14 días para que ese estadio del parásito madure y se convierta ya en uno susceptible a la acción del mebendazol y entonces puede ser eliminado. Por eso se hace la pausa de 14 días después de la primera... Muy bien. Del primer tratamiento. ¿Se puede hacer una dosis única de 500 miligramos como tratamiento masivo? Sí, como tratamiento masivo, sí, en este caso ya es un tratamiento individual porque ustedes están teniendo el diagnóstico.
No, Sí se puede. el protocolo, si bien dice 14 días, en algunas salas lo hacen Eso iba a repetir a los preguntar. 7. Lo hacen repetir a los 7. Claro, ¿ustedes cursaron pediatría ya? No, No todavía. La pediatría le va a tocar hacer el mevendasol 3 días, y a descansa los una 7. semana y Sí, repite los 7 días. sí, Exactamente. en la sala en la que yo estoy se le hace repetir a los 7 días. Exactamente. Bueno, ¿cómo escribiría el tratamiento? O sea, para que el paciente entienda. Nombre, apellido, el DNI de vuelta, indicación, se subraya 2 puntos, ahí se le pone mevendasol 100 miligramos cada 12 horas, por 3 días, así uno abajo del otro si quiere, por 3 Sí. días, y repetir a los 14 días. Control, el día 15 se puede poner, Sí. diagnóstico de vuelta si quiere ponerle, controla tal el día 15 en la salita, firma y sello y fecha. Creo. Bueno, y si yo le pongo mevendasol 100 miligramos, ¿cuántos mililitros sería? Porque el mevendasol tiene... Claro, sí. Sí. Doctora, ¿puede ser que sea 1 mililitro por kilo de peso? No, en realidad es el que viene en la presentación, que se da la mayoría en la sala por remediar, de 200 miligramos en 10 mililitros. Pero como yo le quiero dar de 100 miligramos, tengo que Se da darle 5 mililitros. 5 mililitros. Exactamente. Bueno. Eso se toma, se le indica a la madre que le dé posterior a la cena, por ejemplo, 2 horas después. ¿A la cena? La comida. ¿Ustedes leyeron eso? No, yo le estoy diciendo de la experiencia en la sala. Ajá. Suele decir que entre la cena y que se va a dormir, se deje un espacio. Bueno, espacio de tiempo. Sí, yo prefiero la mañana. Pero bueno, si hay una opinión. Que significa, lo que les quiero decir es que alejado de las comidas por lo menos un par de horas. Sí. Bueno, ¿y qué es importante si yo le escribo todo el tratamiento, le escribo con linda letra sobre todo? ¿Qué es importante preguntarle al paciente para la seguridad del paciente? Preguntarle si entiende la letra de lo que escribí. Y si entendió cómo debe hacer el tratamiento. Eso, si entendió. Si me puede repetir él, a ver cómo le va a hacer, porque hay veces que entienden mal y lo hacen mal. Después dice un instructivo de prevención, que esto también es tarea para el domingo. ¿Qué les recalcarían así ustedes cuando terminan ya todas las indicaciones? ¿Qué es lo importante decirle al paciente? Que refuerce las medidas de higiene, el lavado de manos, que vea una forma adecuada de excretar sus desechos fisiológicos, digamos. Por ejemplo, si puede tener un sistema de cloaca, que lo haga, o si no, que elabore una letrina bien alejado de los lugares donde está el agua que va a consumir. El agua potable, o sea, que consuma agua potable si puede, si tiene, si no tiene, que lo compre, y si no puede comprarlo, que el agua que va a consumir la hierva que y hervir luego al espere que se agua. enfríe y luego para consumirla. Y también el correcto lavado de alimentos y cuidado con Higiene de la manos. higiene de manos, claro. Muy bien. Y la forma de potabilizar el agua con la lavandina, ¿por ahí leyeron? No, En un eso no litro de leí. agua. Creo que son 3 gotitas o 2 gotitas de lavandina, no me acuerdo. Sí. Una gota en un litro. Escribir si es conveniente indicar un tratamiento familiar como profilaxis. Supongamos que este adolescente vive con su mamá y su papá y tiene algunos hermanos. Hago el tratamiento como profilaxis.
¿Qué les parece? Sí, se puede Sí, hacer, sí, En general pero se le suele desparasitar a todos los niños. a toda la familia. A la familia. Exactamente. Pero en ese caso ya sería como profilaxis, como tratamiento masivo. ¿Entienden? Y si la mamá está embarazada o si hay alguna hermana adolescente que esté embarazada, ¿tendría alguna contraindicación el tratamiento de mebendazol? Eso nos recuerdan. Estaría para que lean más Me adelante. parece que sí que está contraindicado en la embarazada, pero no me acuerdo bien. Sí, sí, No me sí. acuerdo. Está Sí. contraindicado en la embarazada porque pero tiene efecto teratogénico, sobre todo en los Exacto, sí. primeros. Sí, sí. ¿Cuál es la Bueno, alternativa? Hay otra. ¿cuál alternativa? Hay que esperar nomás. No se le trata a la madre, solamente la podemos tratar en el tercer trimestre. O sea, ir controlando nomás a la madre. No tenemos alternativa. Bueno, entonces este es el grupo 1 y el 6, los que participaron. Sí, que sí. Sí, se- doctora. Ah, Muy no, yo bien. soy otro grupo, pero verle igual. ¿No importa? Bueno, No está muy nadie de mi bien grupo, estoy estuvieron. solo, me parece. Yo Gracias estoy a solo. todos. Ahora me Bueno. callo entonces. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente. Muy bien estuvo el grupo, los dos grupos. Entonces vamos ahora con quiénes están presentes. El grupo 2 puede ser. Y yo solo, pero ya hablemos. Y vos, Sol, que participaste recién acá, estás En el solo. sí, en el otro, pero bueno, no importa, hablo en cualquiera, no hay problema. Bueno, otro grupo más que esté presente, grupo 3. Me dicen por favor alguno de los integrantes, que sería Acevedo Luisina. ¿No está? No. Grupo 4. Grupo 5. Nada. Bueno, entonces el que está del grupo 2, ¿me podés leer el caso clínico, por favor? Ahí leo. Sí. Grupo 5 estoy yo. ¿Leo el caso? Bueno, Yo también estoy yo, Doc. Grupo 2. El 2. Ahí grupo 2, leo yo. el grupo 2 también. Dale, lee, Marco. ¿Marco? Yo el grupo 4, Doc. Entonces, ¿a quién confrontamos? ¿Grupo 2 y 4? Dale, Doc. Bueno. Sí, Doc. Leo el caso. Sí, sí. Juan, de 75 años, oriundo de la zona rural, fue agricultor y jardinero por 20 años. Consulta por dolor abdominal de 10 días de evolución, localizado en epigastrio y mesogastrio. Hace 24 horas se agrega disnea, tos productiva y dolor en hemotórax derecho. Antecedentes de POC, fumador de 25 paquetes al año, parece que dices, ¿entiendo? Hizo tratamiento con... Sí. Vos estás leyendo acá, en lo que yo comparto, lo tengo como caso clínico número 3, ¿no es cierto? No, sí, no, pero no me sale en la pantalla a mí. Ah, No, por Doc, eso usted quedó en el caso 1. Quedó en el 1. ahí estoy compartiendo el caso clínico número 3, que es el que leyó el compañero. Nosotros ese tenemos como el caso número 2, por lo menos es lo que estaba en el caso 2. Claro, sí. Bueno, pero no importa, es lo que leyó el compañero. 2 o 3 lo mismo. Paquetes es lo que dice, ¿sí? Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, antecedentes de POC, fumador de 25 paquetes al año, hizo tratamiento con prednisona oral, betametazonas inhalada. Al examen físico presenta signos de desnutrición, taquicardia, taquipnea, estertores en base pulmonar derecha, dolor a la palpación profunda en epigastrio e hipocondrio derecho. Ingresa con un laboratorio de leucocitos de 37.600, eosinófilos
de 52%, IgE de 180%, a la radiografía de tórax muestra con infiltrados, ecografía, reporta derrame pleural derecho. Ante una persistente eosinofilia se solicita examen cropoparasitológico seriado. Bueno, en general, entonces, ¿qué les parece este caso clínico? La edad, 75 años, adulto mayor. La procedencia. La ocupación. La ocupación. Fue agricultor y jardinero hace 20 años. Ahora ya está jubilado. Otro dato Dolor a- importante, Doc, es que Sí. tiene POC y está tratado con corticoides. Entonces podemos suponer que está inmunosuprimido también. Exactamente. Eso es muy importante para orientarnos sobre todo en qué tipo de parasitosis pueden predominar en los inmunosuprimidos. Y llama la atención también la parte de la leucocitosis, la marcada eosinofilia que tiene. Muy bien. Y hace 24 horas él viene con dolor hace 10 días. Y hace 24 horas se agrega tos productiva y dolor en hemitórax derecho. Lo que nos orientaría A una migración de un posible parásito digestivo hacia el sistema respiratorio. también, pero está enfocado sobre todo en la parte pulmonar, con dolor en hemitórax derecho. El antecedente de fumador, de enfermedad pulmonar, 25 paquetes años, hizo tratamiento con corticoides y ahora está desnutrido con taquicardia, taquipnea y estertores. Ahí se agrega algo más en la parte respiratoria. Tiene tos productiva, dolor en hemitórax derecho y al examen físico detectan estertores en base pulmonar derecha. ¿Qué sería conformando ahí? ¿Qué síndrome respiratorio? Él toma corticoides. Hace un día que está con tos, con dolor en hemitórax derecho y ahora ustedes hacen el examen físico y tiene estertores. ¿Qué me pueden indicar los estertores en la parte respiratoria? Una ocupación por líquido. Una condensación. Bueno, entonces, ¿en qué se basan para hacer una aproximación diagnóstica? En el examen, en los síntomas digestivos del dolor epigástrico, decía, y mesogástrico, en la progresión hacia los síntomas respiratorios, más allá de que es paciente fumador y tiene POC y todo ese antecedente, y sumado a eso el laboratorio, que es muy característico de ciertos parásitos. Muy bien. Y al examen físico, aparte de los estertores, está con taquicardia y taquipnea. Bueno, vamos a ir ahí para que se vaya aclarando, vamos por partes. Antecedente del interrogatorio lo orienta a una aproximación diagnóstica. Lo que dijeron hoy, este es un paciente que tiene un tratamiento Con corticoides. Tratamiento, o sea que puede ser, como dijo la compañera, inmunodeprimida. Exactamente. El lugar de donde viene, la edad. Sí, sí, sí. Y también el laboratorio. Exactamente. Por la eosinofilia y la inmunoglobina E, sobre todo, que nos orienta a una parasitosis. Bueno. ¿Qué diagnósticos diferenciales harían? Porque acá no tenemos todavía ningún estudio de materia fecal. Pedimos nomás seguramente cuando ingresa al nivel de hospitalario. Podemos pensar en extraonquiloides, Doc. Muy bien, por todo lo dicho anteriormente.
Sí, porque genera, lo más característico es que genera la eosinofilia cuando pasa al pulmón. Y hay, Y en inmunodeprimido Pero se debemos caracteriza el por material una... fecal. ajá. Pero hay una característica del estrongiloide, si ustedes piensan en estrongiloides, que tiene un ciclo variable y dentro de ese ciclo puede hacer su reproducción y volver a ingresar en el organismo, sobre todo en este tipo de paciente, y se reproduce en forma masiva y eso es un síndrome. Un síndrome de hiperinfección, por sobrecrecimiento de larvas, diseminación por todo por fuera, digamos, del tracto digestivo, ¿puede ser? Exactamente, muy bien. Un síndrome de hiperinfección con diseminación generalizada sería porque está afectando ya pulmón, está en intestino y puede inclusive producir un cuadro más grave con mucha mortalidad. Shock séptico. Exactamente, porque el paciente está con taquicardia, taquipnea, leucocitosis. ¿En qué pensarían en un primer? Está haciendo respuesta el en varios paciente órganos. ya está en una sepsis. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sí. Bueno, eso justamente es el punto que dice, ¿qué particularidad del ciclo biológico hace posible un síndrome de hiperinfección diseminada? Es lo que tiene de base el paciente. Él puede haber estado en su época de jardinero trabajando con la tierra, en la parte de todo lo que sea ambientes contaminados, en la parte rural, y puede haber pasado años sin síntomas o con síntomas muy solapados, y ahora se desencadena recién este síndrome. O directamente si es un paciente que era sano y que ahora tiene, por ejemplo, un trasplante, y eso lo inmunodeprime y puede hacer este tipo de complicación con el estrongiloides. En definitiva, puede haber pasado años con el parásito y no se detectó nada, no tuvo ninguna implicancia, y ahora sí. ¿Qué tratamiento indicaría? ¿Sí? Quería hacer una pregunta. En estos casos también es útil pedir una serología para HIV. Podría ser, sí. Pero, ¿por qué sería que pedís para HIV? Por ejemplo, si se trata de un curso crónico, no en este caso particularmente, sino una pregunta más general. Si el paciente estuvo muchos años con este parásito y debuta, sería buscar la causa de la inmunosupresión. Ah, puede ser. Esa sería mi pregunta. Claro, y también pensando en el caso de los protozoarios en una diarrea crónica, ¿hay algo relacionado con HIV que tenga diarrea crónica, pero ya es producido por otro tipo de germen? No justamente por la giardia ni por la ameba. Sí, puede ser. Es la cripto. ¿Recuerdan algo de la criptosporidiasis? Eso. ¿Qué tratamiento entonces indicarían si recuerdan? Albendazol. Albendazol y albendazol. Ajá. Muy bien. O ivermectina también, 200 kilogramos día, por 2 días. Sí. Muy bien. Ahora les cuento el seguimiento de este caso, que no se lo hizo acá muy complicado. Es para que ustedes tengan un orden, sobre todo para el ECOE, que ustedes tienen que decir exactamente 2 o 3 cosas del interrogatorio, qué diagnóstico diferencial, y ahí le van a decir, diga 1 o 2 diagnósticos diferenciales, cuál es la particularidad del ciclo que produce el síndrome de hiperinfección, qué tratamiento, ese tiene que ser puntual, si tienen 1 o 2 opciones, y qué estudio de laboratorio indicaría según la evolución del paciente. Doc, en este caso que ya es hiperinfección,
Va a Vendasol, ¿verdad? Le voy a leer, así le aclaro más cómo siguió el caso. Primero se tomaron muestras de materia fecal, donde se evidencian larvas rhabditoides en esputo y en materia fecal. Que dio la radiografía de tórax, infiltrados con signo de consolidación y derrame pleural derecho. La ecografía de hígado fue normal. Se hizo una endoscopía alta que dio gastritis, duodenitis. También se detectó hipoalbuminemia severa de 1,98 gramos por decilitro. Y se tomó como impresión diagnóstica, como dijeron ahí, con taquicardia, taquipnea, leucocitosis, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, entonces tenemos en principio el diagnóstico es EPOC, neumonía basal derecha, y se indicó la prednisona oral. Eso es cuando ingresa el paciente. Pero después, por la persistente eosinofilia, se solicita un coproparasitológico inicialmente en el laboratorio del hospital. Y se decide un tratamiento empírico con 2 ciclos de albendazol, como dijo el compañero, y ahí se detecta que disminuye la eosinofilia, un 9%, pero luego vuelve a aumentar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se solicita un estudio parasitológico en un laboratorio especializado, y ahí recién encuentran las larvas rhabditoides en esputo y en materia fecal. Ahí recién se precisa que es un síndrome de hiperinfección y se inicia el tratamiento con ivermectina. ¿Cuál era tu pregunta? La última que preguntó. Puede hacerse con albendazol y con ivermectina. Esa era mi duda, si se podía hacer con alguna de las dos, en específico Sí. cuando es hiperinfección. Sí, con ivermectina se hace un seguimiento de los controles de materia fecal y esputo hasta que se negativice. Por todo el proceso del paciente, ese sería el resultado. Esa ivermectina, en caso de síndrome de hiperinfección, se vuelve a repetir hasta que se negativicen los estudios. Y sobre todo tener en cuenta que a veces quedan negativos los estudios en los laboratorios que son comunes, porque no tienen mucha sensibilidad según la cantidad de muestras que se toman. Aumenta la sensibilidad cuando mayor cantidad de muestras que se toman, como dijo el compañero hoy. Creo que al principio comentó algo de eso. Y también acá en este caso por la hipereosinofilia, que disminuye al comienzo y se nota que con el tratamiento disminuye y vuelve a aumentar. Entonces, sí o sí se le hace el seguimiento, pero todo esto ya es a nivel hospitalario. ¿Y con qué grupo hacemos el último? Leo yo. Bueno. Doctora, yo ¿Sí? tengo una última duda. Este paciente, hay que ingresarlo, ¿no? Exactamente, porque ven ustedes que entran la guardia y ustedes detectan todos esos signos y síntomas, estertores, taquicardia, taquipnea, no lo puedo dejar. ¿Cuando negativiza? ¿Cómo? Si recién se le da el alta cuando negativiza o cuando más o menos está fuera de peligro, por así decirlo. Y sí, cuando está fuera de peligro, para que vean que está con hipoproteinemia, está desnutrido. Así que es un paciente complejo, es nada más que para que vean qué implicancia tiene este parásito. No es lo mismo en el paciente que sea normal, que no tenga inmunodepresión, pero en este paciente sí tiene todas estas complicaciones y una alta mortalidad. ¿Alguien que lea el caso 2? Doc, tengo otra pregunta antes que pasen al otro caso. Con respecto a la internación del paciente, en el caso que nos aparezca así en alguna salita o algo así, derivaríamos, digamos, ¿no? Sí, lo derivamos porque si no el paciente por su cuenta, así como está, se llama al 107, se hace la derivación con todos los datos
Y por supuesto se espera la contrarreferencia para saber cómo evolucionó el paciente. Y en la sala no lo puedo manejar, por más que tenga un laboratorio básico, no porque está con... Bueno, ¿alguien me lee este último caso? Una paciente de 34... Bueno, leemos. Lee, no hay problema, lee. Una paciente de 34 años consulta en un centro de salud por un cuadro de 10 días de dolor abdominal en epigastrio con sensación de pirosis retroesternal, distensión abdominal, flatulencias, junto con náuseas y vómitos alimenticios e hiporexia. Niega diarrea, aunque las deposiciones son blandas y fétidas, no fiebre. Refiere pérdida de peso de 4 kilos en 3 meses. Trabaja en la feria municipal con venta de verduras y frutas. En el interrogatorio refiere que vive en el asentamiento sin servicios de agua potable y cloacas. Bueno, ¿qué les parece en general? Es un hombre adulto, con dolor abdominal bastante intenso, distendido, con náuseas, vómitos. Bueno, en primer lugar, que primero es una afectación digestiva, digamos, gastrointestinal, digamos, sería, que no está presentando como en los otros casos la parte respiratoria. Y acá lo que llama la atención y que aclara el caso es el tema de las deposiciones que son fétidas, que son muy características de la giardiasis, por la mala absorción que genera el parásito al unirse a la mucosa del intestino y por eso la pérdida de ácidos grasos y eso, y por eso las características de la materia fecal en estos casos de la giardiasis. Es lo que nosotros pensábamos, no sé si alguien tiene algo diferente. Exactamente igual, y aparte, doctora, el tema de dónde vive, de que trabaja. Sí. Eso también. Tiene que ver con la infestación del agua y los alimentos. No, en este caso, de verdura y fruta que pueden estar con mala higiene, además no tiene agua potable ni cloaca en su vivienda. Muy bien. Entonces vamos a ir antes que nos gane la hora. Aproximación diagnóstica, entonces de acuerdo a lo que evaluaron en la historia clínica y en el examen físico. Piensan en... Y bueno, y el tratamiento, bueno, en cuanto a estudios complementarios... ¿Es pertinente pedir estudios complementarios? Sí. Sí. Muy bien. Sí, porque acá tengo síntomas para orientarme nomás, pero no tengo el diagnóstico. Claro. Y en este caso, bueno, según lo que leímos nosotros en el grupo, tipo de estudio de materia fecal para ver los quistes y trofosoditos. Y después hablaba de serología, pero en el caso de que no haya un diagnóstico tipo definitivo, que haya dudas, que se podía llegar a hacer la serología, que decían uno de los papers que nos subieron. No sé si alguien se acuerda, pero creo que era en el caso, digamos, de no tener un... En el caso de que el estudio de diagnóstico certero. Y los síntomas... Elisa en eso. Puede ser. Y si me da repetidamente negativo para giardia, para otros parásitos, la causa ya sabemos, porque los parásitos no se eliminan constantemente y porque hay una baja sensibilidad en los estudios de materia fecal, entonces yo ahí indicaría con más refuerzo del número de muestras que toman y del número de días. Claro, tiene que ser alterno, parte de un día alterno. Claro. Entonces, ¿qué estudios complementarios le parece más adecuado? En este caso, sí. Hemograma, hematocrito, porque al haber mala absorción, pues el hematocrito va a descender. Ionograma, ¿en orden le digo? Sí, en el orden, a ver, como dijimos hoy. Hemograma sí o sí, hematocrito, por el tema del síndrome de la mala absorción, lleva la anemia, uremia, creatinina, un hepatograma, orina completa,
y no sé si se le pide no, este caso ya tiene el coproparasitológico. Sí, ya tenía pedido. No tiene. No tenía pedido. No, se le puede pedir el copro, Sí. diagnóstico parasitosis, fecha y firma. Muy bien. Y arriba el Eso nombre y tiene que apellido. estar, eso tienen que quedarle como un sello. Toda vez que indiquen algo, no se olviden nada de eso, porque si no ahí el punto ya es negativo. Todo hablando de cómo estamos practicando para el ECOE. ¿Qué tipo de tratamiento indicaría en el caso de que se diagnostique giardiasis? Metronidazol 250 cada 8 horas por 7 días o hasta 10 días. ¿Cómo es tu apellido, que por tu voz identifico que hablas bastante? Matías Barrios. ¿Hablé mucho? No, pero está bien para saber. Bueno. ¿Barrios? Matías. Último, estoy en la hoja, último. Ahí está. ¿Sos del grupo cuál? 2. Pero hablé de todos los grupos. No sé. Bueno, por eso. Un instructivo de las prescripciones del tratamiento es lo que vos dijiste, el metronidazol. Y puedo tener otra alternativa ahí, si se acuerdan, o si no, lean nomás en el remediar, hay otra medicación que se llama furazolidona. En el caso de que no hubiera el metronidazol, pueden usar la furazolidona, o si el paciente puede acceder a comprar, también hay otro que es el Nixoran, que se da por 3 días. El Nixoran es la nitazoxamida. En la literatura decía que ahí ya se está empezando a ver resistencia al metronidazol siempre. Ajá, muy bien. Tenía como alternativas timidazol, aramamicina. Esas. Bueno, instructivo de prevención, eso van a saber porque en general es más o menos nos estamos manejando con todo este tipo de patologías que se transmiten a través de los fomites, a través de todo lo que sea contaminación ambiental de los suelos. ¿Qué elementos del contexto socioeconómico y ambiental constituyen una amenaza para la salud? Ahí en la clase vieron un mapa que lo hizo el CONICET, donde se detectan zonas que tienen necesidades básicas insatisfechas. El suelo también tiene importante el tipo de suelo, el tipo de clima, tropical, subtropical. ¿Qué sería importante acá? Que constituye una amenaza para la salud, en este caso para la giardiasis. No tiene agua potable y no tiene cloacas. Claro, todo lo que sea. ¿No sería en este caso el bajo nivel socioeconómico, englobando, o sea, la falta de buena disposición discreta, el consumo de agua potable? Sí, totalmente. Sí, totalmente. El bajo nivel socioeconómico, de educación también, todo lo que sea cloaca, agua potable, también tiene que ver el tipo de parásito, el huésped y el ambiente. Es una tríada ahí, que es lo que contribuye a que se junte todo eso y constituye una amenaza para la salud, que son las parasitosis. ¿Es conveniente indicar tratamiento familiar como profilaxis? Sí, creo que sí. Yo no leí nada al respecto de eso. Pero Sí, se podría hacer, doctor. Este paciente hace el laboratorio y da positivo para giardias. ¿Él contagia a los contactos? ¿El interhumano hay contagio? No. No hay contagio interhumano, ¿o sí?
O sea, el contagio es a través de lo que higiene de manos puede contagiar, Doc. Sí, son cuidados personales de higiene. Claro, a través de todo lo que sea, todo lo personal, los utensilios, puede Las ser. toallas, los baños. Ujú. ¿Y haríamos entonces el tratamiento familiar? Creo en este caso. Yo sí le hago, creo. Sí, se le hace porque Sí. ya de por sí el contexto donde vive ya nos está avisando que probablemente los otros convivientes también estén padeciendo. Lo que pasa es que el tratamiento en el caso de la giardia se hace a los sintomáticos. No sé si leyeron eso. No. ¿No? Bueno, No. pueden investigar más. Se hace el tratamiento a los que están sintomáticos. Pero acá en este caso, si me da positivo el paciente, yo puedo hacer la profilaxis porque la idea de todas las parasitosis es que se haga, como esta es una zona de alta prevalencia y la prevalencia es heterogénea según el lugar, por ejemplo, noreste y noroeste, son áreas endémicas. Entonces se propone por la OMS que se hagan tratamientos masivos. Se citó, no sé, que en el año 2009, 2010, a todos los niños escolares que los padres autoricen a hacerle el tratamiento masivo, o sea, a todos se le daba el mebendazol. ¿Por qué? ¿Una vez por año? Sobre todo. ¿Cómo? ¿Cada cuánto se le hace? ¿Una vez por año? Una vez por año. E inclusive se puede hacer cada 6 meses, pero lo indicado es una vez por año, porque con eso tratamos a los que probablemente tengan parásito y también se hace, con eso, al tener menos pacientes con parasitosis, los suelos están menos contaminados. Bueno, ¿les quedó algo de todo esto, de la importancia de saber cómo se hace un pedido de diagnóstico de laboratorio, cómo se pide, cómo se indica un tratamiento, cómo es la prevención? Sí. ¿Les parece que sí? Bueno, Sí, está bien. Doc, tengo una consulta. Antes que se termine. Entonces nosotros cuando nos presentamos frente a un paciente, digamos, porque el tema de la parasitosis lo que tiene, por lo menos a mí se me hace muy difícil, por más que lo lea y lo vuelva a leer, el tema de que tiene una sintomatología muy general. O sea, estos 3 casos fueron bastante dirigidos, creo yo, porque tenían cada uno datos específicos que por ahí nos hacían pensar en una patología, digamos, y no como que es bastante como accesible, pero digamos, acá en la vida real, nosotros siempre que estamos frente a un dolor abdominal, o no sé si al resto le pasa, pero personalmente me pasa que lo último que se me ocurre, digamos, una parasitosis, y por ahí, tipo, el tema de estar en la zona, en Corrientes, Chaco y eso, que hay muchos casos, pero nosotros, tipo, como, a mí personalmente me falta mucha lectura, pero ¿tiene algún dato que nos pueda orientar a pensar? Yo ayer hablando con un compañero que le acusó, él me dice, pero está en diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso, y fíjate mucho en las edades también. ¿Usted qué nos diría, digamos, como para, no sé si le pasa al resto, yo porque para aprovechar la clase y consultar? No, en general no se piensa en parasitosis, eso no es solamente que te pase a vos, en general, O sea que, los médicos no piensan en parasitosis. o sea, doctora, que lo que hay que cambiar es el paradigma y pensar que estamos en una situación endémica. Exactamente. Pasa que nosotros no somos de considerar mucho la epidemiología tampoco. Entonces no vamos a lo que conocemos. Exactamente. Sí, siempre que haya un dolor abdominal, que sea, por ejemplo, un adolescente, que tenga un grupo familiar con niños que acuden a la escuela o a la guardería, donde hay más factores que puedan contribuir a los contagios y sobre todo el contexto de la familia, yo siempre tengo que tener ahí en un lugar pensando en las parasitosis, porque me vienen, por ejemplo, me viene hoy, no, mi hijo está agitado, tiene broncoespasmo. Ponele uno de 12 años, pero tiene un hermanito también que va al jardín, que va al 1er grado. Entonces yo pienso en el contexto familiar y en el broncoespasmo y no me tengo que quedar solamente en la parte respiratoria, sino buscar qué causas puede llevarle al broncoespasmo. Porque siempre te dicen, cambió el clima, está agitado, tiene broncoespasmo.
O sea, como conclusión, pensar siempre en que puede haber una patología de parasitosis, sobre todo en estas áreas endémicas de noreste y noroeste. Esa es para mí la conclusión. Cosa que no hacemos, digamos, todos tenemos que hacer un mea culpa de que no pensamos en parasitosis. ¿Está? Bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, que sigan bien entonces. Gracias. Y no se olviden de lo que hablamos. Gracias, Doc. Bueno, chao, chao, que estén bien. Gracias. Hasta luego, Doc. Chau, chau. Gracias, Doc. Chau, chau.